¿Qué es el feudalismo? El feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, más precisamente abarcó del siglo IX al siglo XV, caracterizado por un fuerte sistema monárquico. Es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las gigantes epidemias y el escaso avance científico. La sociedad medieval tenía una estructura estamental que basaba su estabilidad en los vínculos de la fidelidad personal, vasallaje y feudo a través del homenaje. Esta sociedad está organizada de forma piramidal. Hay tres estamentos básicos: la nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza estaba formada por el rey, los señores feudales y sus vasallos. Su estado era hereditario. Los nobles constituían una pequeña parte de la población, pero poseían la mayoría de las tierras cultivables y tenían grandes privilegios. El clero, compuesto por el alto clero, quiere decir los hijos de los nobles con cargos de cardenales u obispos, y el bajo clero, que son los sacerdotes y religiosos de clase campesina. Este grupo no solo cumplía con sus funciones eclesiásticas, sino también con importantes roles sociales y culturales. El estado llano, conformado por la mayoría de la población en esa época. Los siervos eran los encargados de trabajar las tierras del feudo y no poseían ni una propiedad ni derecho. Los campesinos eran libres y podían ser dueños de algunas tierras y realizaban numerosos servicios para el señor. ¿Qué es el feudo? El feudo es una tierra, bien o derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo a cambio de la prestación de una serie de servicios. El señor feudal es amo de las tierras y de los campesinos. Además, su estilo de vida, mentalidad y valores eran determinados por la función militar. Asimismo, los vasallos son plebeyos o un noble de categoría inferior que dependían del señor feudal, y su principal deber era guardarle fidelidad, así como pagar impuestos, tributos, ayudarlo en todas las labores que fuese necesario, sea político o militar, y en caso de violar alguna obligación como faltarle el respeto al señor o a su mujer, era acusado de felonía. No obstante, los hijos de los vasallos podían ser educados en la corte señorial y en el arte militar. La economía en el feudalismo. La economía feudal poseía un carácter mayoritariamente agrícola. Ello resultaba lógico en un contexto de intensificación de la vida rural, basado en las relaciones del vasallaje y de servidumbre. Tras la caída del Imperio Romano, que se sustentaba sobre una importante red urbana, se frenó el desarrollo económico. Sin embargo, a partir del siglo X, comenzaría un proceso de innovación en la tecnología agrícola que se intensificaría a partir del siglo XII. Entre los avances podemos destacar la mejora de los molinos de agua que se generalizaron en la península ibérica bajo dominio musulmán. Se perfeccionaron las técnicas de irrigación con extensas redes de acequias. También se mejoraron los métodos de enganche para los animales, lo que facilitó el cultivo. El barbecho se extendió por el centro de Europa, lo que permitió, mediante la rotación del suelo, una mayor eficiencia en la producción agrícola. Estos avances, que poco a poco se desarrollaron y expandieron por Europa, significaron un aumento de la producción. Con ello se pusieron las bases para que se produjese un aumento demográfico parejo a una producción cada vez mayor. El capitalismo. Tras la caída del feudalismo, el modelo económico que surgió en Europa durante el siglo XVI y logró imponerse en esa época fue bautizado como capitalismo. Entre sus principales características se encuentra el acopio de capital como eje de la vida económica. El capitalismo consiste en un régimen de bases económicas en el cual la titularidad de los recursos de producción es de carácter privado. Estos medios operan en base al beneficio, mientras que las decisiones financieras se toman en función de la inversión de capital y con miras a la competencia por los mercados de consumo y el trabajo asalariado.
La clase social más alta que se enmarca en este modelo recibe nombre de burguesía capitalista. A lo largo de su historia, pero sobre todo durante su auge en la segunda mitad del siglo XIX, el capitalismo tuvo una serie de características básicas mencionadas a continuación. Los medios de producción, tierra y capital, son de propiedad privada. En ese contexto, el capital se refiere a los edificios, la maquinaria y otras herramientas utilizadas para producir bienes y servicios destinados básicamente al consumo. La actividad económica aparece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores o productores, que se lleva a cabo en los mercados. Tanto los propietarios de la tierra y el capital como los trabajadores son libres y buscan maximizar su bienestar, por lo que intentan sacar el mayor provecho posible de sus recursos y del trabajo que utilizan para la producción. Los consumidores pueden gastar como mejor les parezca sus ingresos para obtener la mayor satisfacción posible. Este principio, que se denomina soberanía del consumidor, refleja que en un sistema capitalista los productores se ven obligados, debido a la competencia, a utilizar sus recursos de forma que puedan satisfacer la demanda de los consumidores. El interés personal y la búsqueda de beneficios les lleva a seguir esta estrategia. Bajo el capitalismo, el control del sector privado por parte del público debe ser mínimo. Se considera que existe competencia. La actividad económica se controlará a sí misma. La actividad del gobierno solo es necesaria para gestionar la defensa nacional, hacer respetar la propiedad privada y garantizar el cumplimiento de los contratos. Esta versión antigua del papel del Estado en el sistema capitalista ha cambiado mucho durante el siglo XX. La transición del feudalismo al capitalismo se produjo en el siglo XV, en Europa. Ese momento marcó el final de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna. Varios cambios en los campos social, cultural, económico y político fueron marcando una nueva fase en Europa, las cuales resultaron en la crisis del sistema feudal, que estuvo basado en una economía agraria y subsistencia, dando inicio al precapitalismo o capitalismo comercial. Esta primera fase del capitalismo estaba en vigor desde el siglo XV hasta el siglo XVIII y se determinó por el sistema mercantilista, también conocido como el capitalismo mercantil, que tenía por objetivo la acumulación de riquezas y de capital, así como una comercialización de bienes para aumentar el lucro. Muchos factores contribuyeron a esta transición, por ejemplo, la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Los burgueses fueron contribuyendo al aumento y aceleración de la economía mercantil a través del surgimiento de la moneda, siendo así el sistema de generar riquezas que, una vez que se practicaba en el sistema feudal, fue perdiendo lugar para un nuevo modelo económico basado en el comercio.